que ya estoy. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Ahora que te lo digan por hecho, un segundito. Sí, claro. Creo que sí, Venus. Bien. ¿Estás convencida? Sí, sí, sí. Espérate. Que hable. Habla. Que hable. ¿Me escuchan bien ahí? Por aquí es muy temprano, supongo que si me están viendo pueden ver detrás que está amaneciendo. Las 8 menos 20 de la mañana. Pablo dice que es bueno madrugar porque no madruga tanto él, me parece. Y Marta lo mismo. Eh, Supongo que ustedes estarán pensando hasta ahora ya más o menos en qué va a tocar para almuerzo y bueno, cómo va a ser este mediodía. Yo estoy con el mate, así que nada, si me escuchan bien, si me confirman que me ven y me escuchan bien, si les parece, podemos dar Se escucha curso. perfecto, dale caña. Perfecto, le damos caña entonces. Un poco lo que yo voy a hablar, mi nombre es Venus Pache, como ya me han presentado los chicos, muchísimas gracias por la presentación. Para mí es realmente un placer que me hayan extendido esta invitación y poder estar participando de este festival. Lo que yo les quiero acercar un poco es el ABC de los eventos y las relaciones públicas, que demos un paseo por los conceptos básicos y en qué consisten tanto esta disciplina de comunicación que son las relaciones públicas y el ABC de los eventos y cómo crear un evento exitoso. Antes que nada, me gustaría presentarme eh, para que puedan conocerme y saber un poco de mi experiencia. Yo soy licenciada en Relaciones Públicas y técnica en Organización de Eventos y Espectáculos. Comencé estudiando eventos y dentro de la carrera tuve la oportunidad de tener un acercamiento a una materia que se llamaba Relaciones Públicas, que yo no conocía y la verdad es que me abrió muchísimo la cabeza. Esta herramienta de comunicación, que ya iremos metiéndonos y viendo de qué se trata, me fascinó y bueno, por eso decidí en definitiva ponerme con ello, estudiarlo y la verdad que es, mi profesión es algo que afortunadamente me genera muchísima satisfacción y la verdad que yo he encontrado algo que me hace súper feliz y me permite ejercer un campo que es totalmente, es muy amplio, que bueno, eso lo iremos viendo ahora a lo largo de la presentación. Un poco en mis inicios yo empecé trabajando en Business Press, una consultora de comunicación muy pequeña y con muy pocos recursos humanos, o sea, muy poca gente trabajando. Entonces, lo interesante de este desafío, primero que al ser una consultora teníamos muchas cuentas, entonces hacíamos muchas cosas, de cosas muy distintas. No era un único cliente, sino que teníamos clientes de negocios, de tecnología, en salud, en educación, en belleza, en moda. Y eso lo interesante, eso te hace correr, sin dudas que te hace correr de un lado al otro, pero te hace aprender a pasos agigantados sobre un montón de cuestiones, incluso cultura general, digamos, más allá de la profesión. Uno aprende sobre temas que incluso nunca se hubiese planteado conocer. Así que bueno, es súper interesante. Eh, Hice mi trayectoria ahí profundizando más que nada en lo que era la comunicación, las relaciones públicas, gestión de prensa, distintos aspectos de las relaciones públicas y los eventos que son una herramienta muy importante de comunicación también. Y luego decidí abocarme a nuevos desafíos. Ahí me embarqué en el proyecto de Smart City Expo Buenos Aires. Smart City Expo es un congreso que es un congreso de FIRA Barcelona, se realiza todos los años en Barcelona. Bueno, ahora estamos claramente en un momento muy particular, igual se realizó a principios de año, pero está prevista la próxima edición en Buenos Aires para septiembre y la verdad es que no sabemos qué es lo que va a pasar. Yo tuve la oportunidad de ser parte de la segunda edición. En este caso trabajé con FIRA Barcelona, que es un grupo de personas fantástico y muy numeroso, a diferencia de lo que yo les comentaba en el caso anterior de mis inicios. Y es fantástico también, porque en el número, en el trabajo en equipo y cuando son muchos los recursos humanos que intervienen en el proceso, permite que nos enfoquemos y nos especialicemos en una tarea del proceso
y también es un universo fantástico. FIRA Barcelona es maravilloso, les recomiendo que puedan investigar si no conocen lo que hace. La verdad que tiene proyectos súper interesantes. Smart City es un evento sobre ciudades inteligentes y es un evento súper interesante. Así que para meternos en esto, en el rubro de los eventos, me parece que es un evento para destacar. Yo tuve una experiencia fantástica llevándolo a cabo, encargándome de todo lo que eran los eventos paralelos en el marco de este evento y bueno, la verdad que fue súper enriquecedor. Y en el último tiempo, también perfilándome hacia lo que era eventos, pero me empecé a encargar con una productora, con una agencia de marketing que se llama Giganet aquí en Argentina, encaré un desafío nuevo que era en el rubro del turismo, muy golpeado en este momento, pero trabajando para Cuba, para la Oficina de Turismo de Cuba, manejando 2 de sus oficinas en Latinoamérica, con un total de 9 mercados, manejando las campañas, las estrategias publicitarias, las campañas de comunicación y todas las acciones y eventos en 9 mercados que eran Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia. Así que, bueno, en este último tiempo con Cuba, digamos, en este último trayecto de mi carrera, he aprendido además lo que es viajar con esta profesión. Y la verdad que es uno de los placeres más grandes y también uno de los desafíos más grandes, porque estar haciendo eventos en distintos lugares del mundo a distancia es una cosa totalmente motivadora y desafiante. Así que, bueno, un poco dicho esto, y si me permiten, luego de cebarme un mate, vamos a ir hacia la charla y a meternos en este mundo tan interesante que les comento, que a mí al menos me resulta así. El ABC. ¿Qué son las relaciones públicas? La primera, la traducción que voy a traer a colación es esta que dice que las relaciones públicas son la función directiva que establece y mantiene relaciones mutuamente beneficiosas entre una organización y los públicos de los que depende su éxito o fracaso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Es esto, las relaciones públicas buscan desarrollar todas las acciones para conectar con los diferentes públicos de una empresa, de una organización, de una institución, crear lazos, transmitir información, generar un feedback pero principalmente es esto, es la construcción del vínculo y la comunicación con los distintos públicos de esa organización. Aquí me gustaría hacer una aclaración y centrarme en el origen de las relaciones públicas en el sentido moderno. Tuvo lugar en Estados Unidos. Surgen como el estudio de las relaciones con los diferentes públicos con los que interactúa una organización, y de ahí surge el nombre de Public Relations, o sea, Public Relations, en inglés. ¿Y por qué me detengo en esto? Esta denominación, public, hace referencia a públicos, pero como los grupos de personas, justamente que es esto que estaba explicando, son los grupos de personas que interactúan con esta organización y no como el sentido del adjetivo calificativo en referencia en el sentido de público como distinto de privado, propiedad pública o propiedad privada. Quizás están preguntando por qué me detengo en esta denominación. Puede parecer poco significativo, pero en realidad esto ha generado muchísimas confusiones a la hora de comprender el rol del relacionista público como tal. La verdad es que hay muchísimo desconocimiento. En el último tiempo, aparejado y de la mano de un montón de trabajo y de crecimiento del sector, la verdad es que se está dando más a conocer y se comprende, pero la realidad es que cuando yo empecé a estudiar, no sé, 7 años atrás, relaciones públicas, o un poco más, pero no quiero deschavar mi edad, parezco más joven de lo que soy. Cuando empecé a estudiar esto, claro, en mi entorno, en mi familia me miraban como, ¿y qué vas a hacer? Porque acá, no estoy segura, creo que en España pasa lo mismo, pero al menos acá, el relacionista público es el tarjetero de boliche. De esa manera está conocido.
Así que bueno, nada, todo un desafío y el día de hoy me sigo enfrentando un poco también a eso, a explicar de qué ejerzo y en qué trabajo, pero básicamente las relaciones públicas son eso, es una rama de la comunicación que lo que tiene que ver es en eso, en crear vínculos con los distintos públicos. Quiero que veamos algunas características para profundizar un poco más. Son 5 características, yo elegí así generales, tener en cuenta que las relaciones públicas son deliberadas, porque es intencionada, es una herramienta de la comunicación. Es planificada, porque es un proceso, no es nada librado al azar, es una actividad organizada. Busca resultados, busca el interés público, porque beneficia tanto a la organización como al público, y es una comunicación bidireccional. Esto es súper importante. Busca constantemente el feedback. No es que es exclusivamente la divulgación de un contenido en un solo sentido de la información. Teniendo en cuenta que todos ustedes y que el público al que me estoy dirigiendo hoy es un público más especializado y orientado a lo que es publicidad, los chicos desde los organizadores del festival me han comentado esto, como la ausencia de quizás la profundización tanto en lo que son relaciones públicas o en lo que son los eventos. Me pareció interesante encarar y abarcar esto desde aprovechar y hacer una mínima comparativa desde las diferencias entre las relaciones públicas y la publicidad. ¿Qué nos va a dar esto? Comprender un poquito más en qué consisten las relaciones públicas. Me parece que nos va a ayudar a comprenderlos. Siempre partiendo, obviamente, de que ambas son herramientas de comunicación. Bien, yo elegí estas 5, me parecían como las que resumían mejor y las más claras y significativas. Por un lado, las relaciones públicas, en las relaciones públicas, otros hablan de la marca. Expertos, periodistas, más recientemente los influencers, que se han sumado, en los últimos años, el boom de los influencers. Lo que se busca en las relaciones públicas es eso, que otros hablen de la marca para ayudar a construir esa imagen y reputación, esa imagen positiva de la organización o institución. En el caso de la publicidad, es más la marca la que habla de sí misma. Con respecto a los objetivos, si los analizamos, podemos ver que en las relaciones públicas el objetivo es crear opiniones o fortalecer los vínculos existentes entre emisor y un receptor. Mientras que en la publicidad, y acá vemos bien diferente, bien la diferencia en el objetivo, es conseguir una reacción por parte de un público con respecto a un producto o servicio. El público objetivo, en el caso de las relaciones públicas al cual nos dirigimos, suele ser más amplio y en el caso de la publicidad es más concreto o mejor definido. A su vez, las relaciones públicas suelen realizarse sin transacción económica de por medio y en el caso de la publicidad suele implicar un intercambio económico. Por ejemplo, al pagar para insertar anuncios en los medios, ¿no? Y bueno, en el caso de las relaciones públicas, la comunicación es más racional y la publicidad, el mensaje suele ser más creativo y se prioriza también la originalidad y apela mucho más a la emoción. Hay algo en lo que me quiero detener y volver un poquito, que es sobre el tema de la transacción económica o no, presente en el caso de la publicidad y no así en las relaciones públicas. Me gustaría mencionar aquí la gestión de prensa. Esto es una cosa que los diferencia mucho y hay que tener en cuenta, como yo mencionaba antes, que ambas son herramientas de comunicación y que trabajamos en conjunto. Todas las distintas herramientas de comunicación, las relaciones públicas, la publicidad, el marketing, es un gran universo y son todas disciplinas que se interrelacionan en algún momento, ¿sí? Por ejemplo, el relacionista público lo que busca, en realidad, es llevar a cabo la gestión de prensa, que es la publicación de una noticia, digamos, de algo sobre la organización, lo que quiere comunicar la organización o la institución, de manera no paga, gratuita, que no tengamos que pagar ese espacio. Para eso enviamos una galletilla de prensa,
seguimos al periodista, lo volvemos un poco loco y bueno, buscamos que logre publicarnos. Para eso hay varios factores, entre que sea atractivo el título, que sea atractivo el tema para el periodista y que sepamos a quiénes recurrir, porque no se trata de mandar cualquier cosa a cualquier periodista, porque así nunca vamos a lograr ser publicados, sino acertar a quién se envía cada información, bueno, insistir con el periodista. Es súper importante para un relacionista público su agenda de periodistas. Es algo que con el tiempo vamos desarrollando y y es nuestro y va con nosotros a todos lados, porque además es un público que va a ser importante para los eventos, para un montón de situaciones a lo largo de nuestra carrera y de nuestra profesión y de las distintas cosas que vayamos ejerciendo. Así que ir armando nuestra propia lista es importante, nuestra propia agenda de contactos y siempre tener en cuenta que el periodista es un público muy particular. Cuidarlo, mimarlo, siempre que se le pueda dar una atención, un regalo, después de que nos publiquen. Todo ese tipo de cosas son súper importantes. Ser muy respetuosos, tener en cuenta que el periodista recibe un montón de información por día, un montón de mails, esto que comentaban recién, no enviar así a lo pavote a todo el mundo, a ver para que cualquiera me publique, porque esa no es la manera, sino que enviarle realmente información que le sirva y que sea acorde a lo que él trabaja, al medio en el que publica, sobre lo que escribe. Ser súper respetuosos. Entonces, bueno, esto es una diferencia que me parece que nos permite ver claramente las dos disciplinas entre lo que es una gestión de prensa y el rol de la publicidad en un espacio pago, en un PNT, en una publinota. Nosotros muchas veces, yo trabajando en la agencia, me ha pasado de tener que hacer PNTs, de contactarme y de trabajar con gente del área de publicidad, porque muchas veces el cliente necesita comunicacionalmente realizar este tipo de acciones. Así que eso es un poco lo que yo les decía, de que constantemente estamos conectados por distintos motivos, se interrelacionan y se conectan estas disciplinas. Dicho esto, me gustaría que pensemos un poco las relaciones públicas y su alcance, ¿no? Yo elegí poner 4 ejes, ¿no? Como lo empresarial, políticas, institucionales, personales, y me gustaría como darles breves ejemplos sobre cada una, porque lo que me interesa en realidad transmitirles hoy es que es un universo súper amplio, que no es exclusivamente quizás, bueno, la comunicación de una empresa con sus públicos. Entonces, comunico para una empresa de tecnología, no importa, para cualquier empresa, para Coca-Cola, y soy un relacionista público y comunico, no es exclusivamente eso, si bien eso existe, y yo he tenido la suerte de trabajar para un montón en el ámbito empresarial y corporativo, haciendo, bueno, gacetillas y aprendiendo un montón sobre tecnología, sobre universidades, sobre belleza, cultura y demás, porque hay que escribir una gacetilla, digamos. Uno inevitablemente aprende y aprende un montón sobre el tema que está escribiendo. Pero lo que iba, el ámbito empresarial, ¿no? Que es súper diverso, porque uno puede ser un relacionista público de una empresa así como que tenemos ahí posicionado en la mente como si fuera Coca-Cola, como puede ser un relacionista público de un hospital, que en definitiva es una empresa. No es... Tratemos de pensar como el pensar fuera de la caja, pensemos más allá y veamos la herramienta de comunicación que es y lo global y todo lo que alcanza. En el caso del eje político, existe toda una rama que es la comunicación política. Hay un montón de profesionales que se especializan en eso, y es la comunicación en campañas, ser un asesor político. Y claramente es un universo totalmente distinto al trabajar en las comunicaciones institucionales de un hospital, por ejemplo. A lo que voy. Hay para todos los gustos, para todas las personalidades, para todos los tipos de ritmos, porque cada universo y cada mundo tiene su ritmo propio también. Eso es lo que me parece que no tenemos que perder de vista. Y saber que en realidad
no tiene techo, que la comunicación, digamos, y la relación con los públicos es constante. Uno lo utiliza en su vida cotidiana, su relación con su familia, con sus afectos, en lo profesional, lo importante de cómo uno comunica y se muestra con sus públicos, con los jefes, con los compañeros de trabajo, con los colegas. Entonces, eso es lo que me parece importante comprender. En institucionales, el tercer sector, las organizaciones sin fines de lucro, no gubernamentales, también son un universo totalmente distinto al eje político, por ejemplo, o empresarial. Y las personales, que acá eh, es donde también voy a hacer este parate y este hincapié, ¿qué es esto que yo les comentaba recién y me adelantaba un poco? Porque soy un poco ansiosa. eh, Esto de las relaciones con, digamos, de ejercer las relaciones públicas sobre nosotros mismos y sobre personas, individuos, no solo sobre instituciones, organizaciones, entidades, sino se utiliza mucho el manejar las relaciones públicas, el coachear y el cuidar la comunicación de una persona con los públicos. ¿Cómo puede ser una celebrity? ¿Cómo puede ser un jugador de fútbol? Digo, es un universo súper amplio. Por ejemplo, en el caso hay un montón de relacionistas públicos que se dedican que además son fanáticos del deporte. A mí igual, dicho sea de paso, me gusta mucho el fútbol, pero bueno, todavía no tuve la suerte de incursionar en ese rubro, pero que se dedican, que les encanta el deporte, les encanta el fútbol, por ejemplo, y se dedican a ser relacionistas públicos en algún club de fútbol. Y a su vez coachean a jugadores de fútbol. Los entrenan para hablar con los medios. Que el jugador juega la pelota, pero no sabe cómo hablar con los medios. Y eso se entrena, se trabaja, y eso es un rol, es parte de los roles de relacionista público, que es fantástico, que no tiene nada que ver con la gestión de prensa, que es otra de las ramas en las que uno puede especializarse. Yo tuve la suerte, eh, como les decía al principio, perdonen que me vaya tanto quizás a los ejemplos, me parece, nada, un poco lo que yo quiero transmitirles es esto, no tiene que ver solo con lo teórico, sino contarles porque lo importante en esto es lo tangible, lo práctico, y que lo puedan ver en ejemplos reales y concretos. Y siento que desde mi experiencia es la mejor manera de transmitirlo y de contarlo. Además, en un montón de cosas estoy en un mercado distinto, entonces creo que también eso puede ser súper enriquecedor, y puede ser una mirada distinta para ustedes. Eh, bueno, volviendo, en mi caso tuve la suerte de poder hacer varios media training o entrenamientos de medios. A mí me tocó, los pude hacer para políticos. Tremendo desafío. Me gustaría volver a profundizar sobre eso en algún momento. Como verán, soy muy inquieta y profundizo en varios rubros. Voy tocando varios rubros. Pero bueno, el media training, bueno, el entrenamiento de medios, es algo súper interesante. Es coachear a un vocero, en este caso político, que fue mi caso. Fueron 3 voceros políticos, pero pueden ser, bueno, voceros deportivos, empresariales. Y uno de los ejercicios que se hace, por ejemplo, les comento para que se den una idea en qué consiste. Tiene que ver en la preparación para que hablen con los medios, hay uno que es la entrevista por asalto. La entrevista por asalto es eso cuando uno está saliendo de cualquier lugar, digamos, cualquier edificio, por ejemplo, y lo asaltan. Se está bajando de un auto y lo asaltan. ¿Qué lo asaltan? Micrófono acá y te hacen preguntas. Y uno no puede pensar, no es lo mismo que ir a dar una entrevista, no es lo mismo que yo hoy me levante temprano y venga y me siente y esté preparada para venir a hablar con ustedes, a que de golpe estoy bajando un auto y fuera de contexto, desprevenido, en ese momento uno dice cosas, las peores cosas, porque no tuvo tiempo de premeditarlo. Entonces es súper peligroso. Eso se entrena, así como la oratoria, se entrena, se practica, se desarrollan herramientas, se aprende y se mejora.
Hay un ejercicio que hacemos mucho en Media Training, que es pedirle al vocero que salga de la habitación, ingrese, y nosotros ponernos en el rol de periodistas y atosigarlo, hacerle una entrevista por asalto, hacerle las preguntas más incómodas, pensar las peores 10 preguntas posibles y ver cómo reacciona, filmarlo, anotar, aprender, prestar atención a lo que está haciendo y luego darle una devolución que él también se pueda ver, que el vocero se pueda ver. Y bueno, viendo eso y detectando cuáles son las falencias y qué se puede mejorar, es como se va entrenando. Eh, y bueno, nada, me parece que es un mundo súper interesante, súper divertido. El juego de roles, de la entrevista, eh, la verdad es súper divertido. Y me parece que lo que muestra este ejemplo es el contraste con todo lo otro que venimos hablando. Y un poco esto, el universo gigante que abarcan. Bien, un poco dicho todo esto sobre las relaciones públicas y lo que comprenden, me gustaría que pasemos a la parte de los eventos. Yo elegí como definición que un evento es todo acontecimiento previamente organizado que reúne un determinado número de personas en tiempo y lugar preestablecidos que desarrollarán y compartirán una serie de actividades afines a un mismo objetivo para estímulo del comercio, la industria, el intercambio social y la cultura general. Pero quiero que nos centremos en esto, digamos, tener en cuenta que es un acontecimiento previamente organizado que nuclea a un determinado número de personas que están en un lugar preestablecido con el mismo fin, objetivo. Todo eso es importante, pero lo que me interesa es que nos centremos en que es una herramienta de comunicación que nos va a servir para afianzar vínculos con nuestros públicos y transmitir valores y lograr, en muchos casos, los propósitos de una empresa o institución. Digo, cualquier cosa que nos propongamos siempre tiene un objetivo detrás, ¿no? Entonces lo vamos a poder alcanzar también con un evento. Pero bueno, es eso, es una herramienta de comunicación fundamental y súper efectiva, digamos, por ejemplo, quizás en el ámbito de la publicidad se ve más en lo que es los lanzamientos de producto, ¿viste? En los ámbitos de publicidad y marketing. Es súper importante, la verdad es algo troncal en lo que es la comunicación. Bien, uy, me fui, ahí estamos. Me gustaría que veamos en esta línea un poco cuál es la clasificación de los eventos. Yo elegí, se pueden clasificar de un montón de maneras, yo elegí 2 ejes más o menos generales, un poco también para mostrar esto, el gran universo que es y que implica y la cantidad de posibilidades que nos da. Primero tenemos una clasificación según alcance público tradicional, esto tiene que ver con que hay eventos abiertos, eventos cerrados, eventos mixtos, o sea, abiertos son sin invitación, o sea, al público en general, cerrados con una invitación previa, mixtos combinan un poco, hay algunas áreas a las que se puede ingresar solo con invitación y otras que son abiertas al público en general, por ejemplo. Y bueno, pueden ser nacionales o internacionales. Y lo que quiero que veamos, luego de tomarme un mate, que nos detengamos un poco más en esto de según origen. Yo elegí acá 10, 11 clasificaciones según origen para un poco para tratar de abarcar todo el universo de los eventos y quiero que veamos pequeñitas cosas como en qué consiste cada uno. En el caso de los sociales, un comentario así importante sobre esto es que el organizador tiene que tener mucha contención con el cliente, suelen tener mucha carga emotiva. Hablamos de cumpleaños de 15, de bar mitzvah, de casamientos, de bautismos, de festejos de décadas. Entonces, es importante tener en cuenta la carga emotiva del cliente y bueno, y ser súper cuidadoso. Y otra cosa en la que es importante ser cuidadoso, cuando son religiosos o con cierta cultura, digamos, con alguna cosa cultural diferente a nuestra cultura,
siempre tener en cuenta ciertos aspectos para no ofender. Los eventos corporativos, tanto sociales como corporativos, quizás son los que están más en el imaginario, posicionados en la mente de la gente en general. Los corporativos son los que analizan las empresas tanto para su público interno como para un público externo. Como puede ser un lanzamiento de producto, como puede ser una capacitación para los empleados o la fiesta de fin de año de la empresa. Los eventos culturales están relacionados a todo lo que es la pintura, la escultura, la fotografía, la literatura, por ejemplo, la presentación de un libro, la feria del libro. Es importante esto, acá sale un caso como la feria del libro, más abajo, 3 más abajo, está ferias y exposiciones. La feria del libro en este caso es un hecho cultural y a su vez es una feria. Entonces tener en cuenta que se pueden clasificar pueden tener más de una clasificación. Bien, los eventos artísticos están relacionados a la música, a la danza, al cine, a la TV, al teatro. Por ejemplo, una van premier, festivales de cine. Los eventos deportivos, claramente son los que se desarrolla, la actividad deportiva es la base del evento, como puede ser un torneo de fútbol, los Juegos Olímpicos, el derbi, para ustedes. Las ferias y exposiciones, que son reuniones comerciales que nuclean a compradores y vendedores. Hay una diferencia súper simple y nada, con esto vamos a poder diferenciar ahora en más lo que es una feria y lo que es una exposición. Las ferias, la venta es directa, se concreta ahí en ese momento, en el momento del evento, de la feria. La exposición, la venta es diferida, es decir que se analiza el contacto comercial en ese momento, pero la venta se produce una vez finalizado el evento. Solamente pasa por ahí. Religiosos. Aquellos eventos que realiza la iglesia, como por ejemplo puede ser la Asunción del Papa, eventos oficiales, y acá vamos a hacer la diferencia entre eventos oficiales y eventos políticos. Los eventos oficiales tienen, mucha carga de ceremonial y protocolo, mucha, y son realizadas por el gobierno en ejercicio. O sea, por ejemplo, puede ser la asunción del presidente, una cena con embajadores. Y en el caso de los políticos, son realizados por partidos políticos, es decir, no es el gobierno en ejercicio. Esa es la diferencia. Bien, y luego tenemos eventos educativos, que son los que suceden en el ámbito educativo, como pueden ser graduaciones, entregas de diplomas, y los eventos científicos, que esto comprende los congresos, los paneles, foros, simposios, conferencias. Es un mundo súper interesante también, todos. La verdad que en definitiva también tiene eso, este alcance 360 y un poco esto de, hay para todos los gustos, para lo que nos guste hacer, lo podemos ejercer, nos da una libertad esta profesión que nada, a mí me parece realmente, es una de las cosas que más me gusta de esto. Bien, para desarrollar un evento, una vez parte de este ABC, me gustaría plantear estas etapas generales como la planificación, la organización, la ejecución operativa y la gestión. En la planificación quiero hacer una cortita, me quiero detener solamente un poquito en esta etapa, es el qué hacer. Y, tenemos que establecer un futuro deseado y generar una propuesta que acompañe esto y que sea acompañado de un presupuesto, ¿no? Hay unos punteos que yo puse ahí como parte de la planificación que forman parte de esta etapa. La detección de necesidades primero, ver cuál es el objetivo, el tipo de evento, la cantidad de asistentes, la fecha, la sede que necesito. Y en base a eso, hacer un diagnóstico situacional. Esto es el FODA, ver las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, pero hacia nosotros, interno. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos ver es en qué situación interna nos encontramos para realizar este evento. Para realizar este evento a nivel presupuesto, estructura,
a nivel personas y a nivel económico nuestro. Y ver si efectivamente lo podemos llevar a cabo o qué necesitaríamos sumar, incorporar personal, incorporar una estructura, lo que fuese. Con esto generamos la estrategia, que esto es lo que vamos a hacer para lograr que el cliente compre nuestro evento. Y lo que nos va a diferenciar acá es hacer una propuesta y una propuesta estratégica. ¿Por qué? La propuesta estratégica va a ser eso, que va a ser buscar satisfacer la necesidad del cliente y que el cliente, a su vez, con nuestra propuesta estratégica, tenga una nueva necesidad. Digamos, además de satisfacer su necesidad, generarle una nueva, agregándole valor. ¿Sí? Entonces, mostrándole que esa necesidad que le estamos generando, ese valor agregado, es importante. Y eso es lo que nos diferencia. Bien, y bueno, la cotización presupuesto, que no es menor, que es esto, bueno, el documento en el que vamos a detallar todo lo que necesitamos para llevar a cabo, los fondos que necesitamos para llevar a cabo nuestro evento, no es poca cosa. Luego pasamos a la organización, cómo lo queremos lograr. Una vez que el cliente aprobó y confirmó y compró nuestro evento, utilizamos distintas herramientas para ver cómo lo vamos a lograr, organizarlo. Luego la ejecución operativa, quién va a hacer cada cosa, la puesta en marcha de lo que planificamos. Y por último, la gestión. En la gestión también quiero hacer una pequeña aclaración, que es esto, es la evaluación. Pero es importante en realidad, no solo como etapa final. Nosotros tenemos que estar constantemente evaluando. Esto es la gestión estratégica, evaluando y controlando todo, desde el minuto cero, porque eso nos va a posibilitar, puede dar un volantazo si tenemos que hacerlo, modificar algo para que no sea un desastre, para no arrastrar un error y que se haga una cosa gigante de algo que podemos llegar a tiempo a resolverlo. Y eso es solamente si controlamos, si evaluamos y si estamos atentos. Además, y esto no me quiero olvidar, también es importante, obviamente, la evaluación sobre el final del evento. Es lo que nos va a dar el aprendizaje. ¿En qué nos equivocamos? ¿Cómo podemos aprender? ¿Cómo? Es súper importante. Porque hay cosas que inevitablemente van a ser van a haber equivocaciones o van a haber errores. Y lo importante es que haya un aprendizaje en eso. Porque si no, no servirá de nada ese error. Bien. Quería comentarles brevemente un poco algunas de las tendencias que hubo en el último tiempo que se incorporaron al ámbito de los eventos, lo que es la gamificación, la ludificación, el generar el engagement, es una forma más efectiva y divertida para crear la relación con el público, se incorpora mucho en los eventos. La sostenibilidad es una tendencia a nivel mundial y que atraviesa todas las áreas, en definitiva. El evento no es la excepción, va a seguir siendo parte fundamental y cada vez más hasta que se consiga el objetivo de reducir al máximo el impacto medioambiental de estos acontecimientos. Siempre, obviamente, todo esto que lo estamos hablando sería como el enfoque tradicional, la vida hasta ahora, antes de lo que era esta pandemia que nos está poniendo a prueba a todos, ¿no? De los eventos masivos, de la contaminación, de todas las personas reunidas en un mismo lugar. En este momento, bueno, justamente esos efectos, ese impacto ambiental debido a la crisis humanitaria que estamos atravesando se ha reducido, ¿no? Pero bueno, por eso, siempre teniendo en cuenta, hablando en esto, en los eventos de la manera tradicional que los conocemos o presenciales, exceptuando este momento tan particular y difícil que estamos atravesando. Bueno, y es importante esto, la sostenibilidad, algunos ejemplos para la aplicación en eventos, implementar aplicaciones mediante los dispositivos para evitar el uso de papel, el ingreso con QR y la no impresión de credenciales, de acreditaciones para evitar el plástico de un solo uso o el papel, depende del material en que se hagan, usar materiales sostenibles para la construcción de los espacios de los eventos,
ofrecer comidas elaboradas con productos ecológicos y en envases biodegradables, el tratamiento de los residuos, escoger una localización. Esto es otra tendencia eh, en el eje de la sostenibilidad en los eventos. Una localización que sea fácilmente llegar y comunicarlo de esa manera para que se utilice el transporte público, la bicicleta y no requiere el uso del coche privado, digamos, del auto particular. La reducción de la ostentación. En el contexto de crisis en el que veníamos, crisis económica, muchas empresas vieron reducido el presupuesto para organizar sus eventos y bueno, esto lo que hace es reducir gastos. Entonces, pensar en otras alternativas, apelar a esta reducción de la ostentación y buscar formatos más económicos y más creativos, evitar el derroche. La diversidad y la inclusión, esto es súper importante, súper importante. Lo más importante es lograr un espacio totalmente accesible e inclusivo para el público. Y acá nos van a ayudar y van a ser muy amigos nuestros la tecnología. Tiene un papel muy importante, ya que porque aparecen nuevos equipos, hay softwares, el audio espacial, los subtítulos, bueno, la realidad virtual. Todo esto ayuda a mejorar el entorno para aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad y es súper importante. Bueno, la Big Data y el uso de estos datos para tomar decisiones y para poder crear experiencias únicas y personalizadas para los clientes, que lo haga sentirse bien, feliz, conforme, implicado y comprometido con el evento. Las apps, que claramente esto tampoco es ninguna novedad, se utilizan, bueno, son fundamentales. Hoy todos los eventos, o la mayoría de los eventos, tienen su propia app, entonces ahí el asistente puede ver los programas, los hoteles que hay cerca, cualquier cosa de recreación, restaurantes, cómo llegar, toda la información que sea útil y que le haga esa experiencia mejor. El marketing por goteo, que lo que va a hacer es que va a ser más efectiva la fase de la promoción, tener en cuenta que los mensajes cada vez son más difíciles de hacer llegar a nuestro público, entonces quizás hacer un primer anuncio donde presentes el evento, un segundo anuncio donde explicas por qué debe asistir y bueno, un tercero donde lo invites a visitarlo, pero es una herramienta que se usa mucho en eventos. Y el tema por último, de lo que son las experiencias, tener en cuenta que es una experiencia que es 360, que es más probable que de las experiencias se hable, que se compartan en las redes sociales, que se transmitan boca a boca, que sean recordadas. Entonces, a eso es lo que tenemos que llegar nosotros. Brindar un valor agregado y diferencial. Y son experiencias, no son exclusivamente un evento porque lanzamos tal producto, hacemos la fiesta. Es generar una experiencia, no es lo mismo. Y es súper importante. Obviamente, y acá, bueno, no está como un título aparte, pero es que en realidad atraviesa a todos. La tecnología es lo más importante. Y hoy en este contexto lo estamos redescubriendo. Y atraviesa todo, la inclusión, la realidad virtual, las apps, las experiencias. La tecnología es fundamental. Para ir cerrando, me gustaría que veamos algunas características y habilidades profesionales y ver brevemente, tengo acá apuntados algunos ejemplos prácticos que quería comentarles. No sé cómo estamos de tiempo, chicos, ¿ustedes me escuchan? ¿Cómo estamos por ahí? ¿Están todos bien? ¿Nos hemos dormido? Venus, Sí. 3 minutitos o así, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, entonces lo vemos rápidamente. Características y habilidades profesionales. Capacidad de detectar oportunidades de negocio. Todo el tiempo estemos analizando el mercado. Análisis constante del mercado. Capacidad de
reconocer las necesidades del cliente, escuchemos al cliente, entendamos su necesidad primaria y llevémoslo hacia nuestras cualidades. ¿Qué más? Ejercer la toma de decisiones. Todo, constantemente es una profesión en la que vamos a estar tomando decisiones. La primera decisión es aceptar el trabajo. Constantemente tomamos decisiones que varían en el tiempo y el momento y hay que sostener esas decisiones. Entonces es súper importante el poder evaluarlas antes de tomarla, aunque el tiempo sea muy corto. Que apliquemos metodologías de gestión, saber aplicar distintos medios de control, que era un poco lo que hablábamos antes, y conducir relaciones interpersonales. Es una profesión que atraviesa muchísimos rubros. Es muy importante el manejo de las relaciones interpersonales como una habilidad profesional. Todo esto se ejercita, se profundiza y se mejora. Todos lo tenemos y para todos es posible. Habilidades personales, ser confiable con el cliente, con los proveedores y con mi capital humano. El cliente le vendo un intangible, es súper importante ser confiable. Con mi capital humano porque necesito generar un ida y vuelta y con los proveedores porque son parte de mi cadena productiva. Ser proactivos, accionar de manera premeditada, todo el tiempo pensar en siempre tener un plan B, pensar en los peores escenarios y buscar un plan B para cada uno de ellos. Ser expeditivo, ser resolutivos, veloces, a la hora de no dudar, sí pensar, tenemos que accionar ante la eventualidad. Mensaje sencillo. El evento es un medio de comunicación, es importante que el mensaje sea sencillo, sea claro, y acá quiero hacer una aclaración y que esto no sirve para eventos, no sirve para las relaciones públicas y no sirve, me parece a mí, para la vida. La comunicación tenemos que destinarle tiempo y pensarla. No nos comunicamos de idea a idea, ¿sí? Las palabras implican que haya un receptor del otro lado que decodifique ese mensaje. Entonces, que nosotros hayamos dicho algo no quiere decir que el otro haya escuchado lo mismo. Hay que detenerse a pensar y a elegir cuidadosamente las palabras que vamos a utilizar y siempre buscar el feedback, la retroalimentación, para ver que se haya entendido, que el otro haya comprendido lo que yo dije. Manejar la ansiedad, ¿por qué? Porque el cliente, para que no se le traduzca como un miedo o como nervios al cliente, ni a mi equipo de trabajo, ni a mis proveedores, porque debemos ser confiables con ellos. Ser creativo y ser detallista, muy minucioso. Por último, algunos tips. Trabajar en equipo es la base de todo esto. El equipo es el que saca todo adelante. Tener en cuenta en un presupuesto siempre los imprevistos, siempre. Destinar una suma para los imprevistos. Controlar para poder modificar. Todo puede salir mal. Pensemos los peores escenarios posibles y pensemos todas las soluciones de antemano para poder resolverlo de la mejor manera. Y respiren y disfrútenlo, porque es una profesión fantástica, la verdad, y súper enriquecedora. Y ahora sí, ¿alguna pregunta? Nada, espero que haya sido útil y bueno, si tienen alguna pregunta, cualquier cosa que quieran, que les haya quedado duda, que no hayan comprendido. Ya estoy dentro, Venus, contigo. Hola Marta, ¿cómo le va? Ya estamos. Estamos muy bien, Venus. Creía que Sí. estabas un poquito preocupada por quedarte corta y por poco tengo que cortarte la cámara, ¿eh? Sí, es que el mate Ya sabemos que Argentina es de hablar. Sí, yo creía que bueno, que la mañana no era lo mío, pero se ve que sí, que al que madruga Dios lo ayuda, ¿no? Tal cual, tal cual. Creo que todos los días deberías levantarte hasta ahora en cuarentena. Sin duda. Me parece que lo voy a empezar a implementar. Bueno, si te parece, vamos a pasar a algunas preguntitas. Yo Sí, quería claro. hacerte, porque nos has comentado que trabajas con diversos mercados, o sea, trabajas internacionalmente, no solo con tu mercado, con Argentina. Sí. Y me gustaría saber, porque considero que es importante conocer los diferentes mercados para comunicarte de manera adecuada, ya sea con tu equipo, con los diferentes públicos. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Consideras que es importante conocer la cultura y las costumbres de cada
mercado, cada región para ser buen organizador de eventos, o buen relaciones públicas o buen comunicador? Sí, sin lugar a dudas, lo que planteas es súper importante, primero por temas de sensibilidades, no herir susceptibilidades, no hacer algo que sea considerado como un insulto, ¿sí? O un agravio, que quizás en la cultura propia no. Siempre es importante investigar eso previamente. Y después, acá me gustaría comentarte un ejemplo. Esto no me pasó a mí, por suerte, cuando yo empecé a trabajar con el mercado de Paraguay. Por suerte, bueno, pobre, le pasó a un colega mío y gracias a su experiencia y a que la compartió, yo aprendí esto. Nosotros en Argentina, cancelar un evento es no realizarlo, es frenarlo y que no se realice. En Paraguay, cancelar un evento es abonar el saldo, pagarlo. Bueno, la cuestión es que mi colega llama por teléfono, por problemas, burocracia, temas que estaban, cuestiones que estaban trabando el evento, llama a su contacto en Paraguay porque es muy importante siempre tener contactos base en cada uno de los mercados. Si nosotros organizamos a distancia, es importante tener a alguien de confianza que pueda estar ahí in situ dándonos una mano. Bueno, llama, cancélame todo. Y nunca hizo esto de confirmar, buscar la retroalimentación de que el otro hubiese entendido lo que él dijo. ¿Qué hizo? Fue y saldó. Pagó el saldo de lo que quedaba del evento, pero claro, y lo que querían era cancelarlo. Tremendo lío, no sé cómo, pero finalmente se salió de eso. Por suerte no lo tuve que pasar, la verdad. Y bueno, tuve la suerte de que me transmitieran esa experiencia, pero es súper importante. Y más cuando manejamos otros mercados, eh, la verdad, investigar y buscar el feedback. Si vos buscas la retroalimentación, difícilmente puede salir mal. Sobre todo preocuparte por el otro, ponerte en el lugar del otro. Ponerte en el lugar del otro, preocuparte por el otro y entenderlo, y es eso, comprender que las cosas no son lo que uno dice, sino lo que el otro entiende. Y el otro no entiende necesariamente lo que uno dijo, porque es esto, no nos comunicamos de idea a idea. Las palabras tienen un significado, pero no dan cuenta del significado completo y lo que interpreta cada persona. Es súper importante tener eso en cuenta. A ver, vamos, para relacionarse con una pareja también lo digo, con amigos, sí. Con lo que sea. Sí, pero como has explicado durante la sí. conferencia, las relaciones públicas abarca todo y mucho más en las relaciones personales, al fin y al cabo. No solo que ya te encargues de la comunicación de una empresa, sino comunicarte. Por eso nosotros nos comunicamos también, ¿ven? Porque al ser las dos relaciones públicas nos podemos comunicar correctamente. Exactamente, sin duda. Me preguntan también por aquí que ¿cómo crees que va a evolucionar con la situación que tenemos del COVID? ¿Cómo crees que va a evolucionar el sector de los eventos? Mira, la verdad que es un sector súper necesario. Sigue vigente, de hecho, este festival se está haciendo igual y ustedes están haciendo un trabajo enorme para sacarlo adelante. Nada, tuvieron que pegar un volantazo, pasaron de lo presencial a este nuevo formato. Todavía es muy pronto para decir qué es lo que va a pasar. Sin dudas el mundo va a cambiar para todos. Esto nos va a cambiar un poco a todos. Y también me parece que nos va a hacer todavía más conscientes. Lo importante es que estemos atentos, que seamos creativos y que veamos siempre lo que tenemos que descubrir de este nuevo mundo, porque es que no sabemos cuándo vamos a poder reencontrarnos y cuál será esa nueva normalidad, ¿no? Pero el desafío ahora es ver cómo transmitir esas experiencias que sean distintas, el generar la experiencia de lo presencial. ¿Cómo hacemos? Para que no sea todo lo mismo, a través de videoconferencia, Skype, Twitch, pero en definitiva después es todo lo mismo. Videos remasterizados en YouTube de recitales, bandas, pero ¿en qué se diferencian? El factor presencial de la experiencia, entonces ver cómo las tecnologías, la realidad virtual, usar distintos sentidos, sumarle las listas de Spotify, sumar a las experiencias que sea algo, ver cómo hacerlo una experiencia. Es creatividad, la verdad, es creatividad, 100%. Por otro lado, te quieren preguntar que cuánto de importante es el trabajo de equipo dentro de la organización de eventos
y cómo hacer que el equipo cumpla el trabajar todos a una. Bien, esto, cómo hacer que el equipo cumpla trabajar todos a uno es todo un desafío. Hay que aprender a liderar un equipo. Es muy importante que el líder del equipo sea un líder positivo. Eh, eso, y son habilidades que uno ejercita y que se aprenden. Claro que hay líderes natos, ¿no? Pero también se ejercitan, se aprenden y se mejora. Es muy importante el escuchar, la escucha activa, y ser muy empático y entender lo que le pasa a tu equipo, y comunicarte y buscar el feedback. ¿Y por qué? Porque los necesitas con vos, porque es la única manera de sacar adelante un evento. Son muchísimas aristas, muchísimas, y uno no puede estar en todo y necesita un equipo. Y el equipo no es únicamente la gente que trabaja codo a codo en la organización, son también nuestros proveedores. Los proveedores pasan a ser parte de nuestro equipo, más en el rubro de los eventos, y uno con el tiempo va haciendo también su agenda de proveedores, eh, porque muchas cosas pueden salir mal en un evento. Digo, desde me mandaron mal la torta, el catering, y uno no puede ponerse a hacer torta, manejar el camión que lleva la mercadería, no puede hacer todo. Debe delegar, debe contratar proveedores y debe tercerizar. Y para minimizar los riesgos y para maximizar el éxito del evento, es importante que todo eso esté aceitado y salga bien. Y eso sucede cuando tenemos proveedores confiables y que los volvemos parte de nuestro equipo también. Es súper importante, son la clave del éxito. Bueno, que todo el mundo se dé cuenta de que, o sea, todo el equipo se dé cuenta de que todos somos importantes, que un buen líder evidentemente es escala de líder y que sea siempre positivo, y sobre todo que todo el mundo piense que lo importante es que salga adelante, o sea, no que piense en uno mismo, sino que lo importante es el proyecto o el evento. Sin dudas, Estoy de es eso acuerdo. mismo. Tú lo has dicho. Y pensar que todo puede salir mal para preverlo y saber que algo va a salir, no va a salir 100% a la perfección. Hay un montón de cosas que vas a decir, ay, eso no era así, y quizás lo vas a ver vos solo y no todos los asistentes, pero para uno va a ser gravísimo. Hay que sobreponerse a eso y hay que, de verdad, disfrutar al máximo, respirar, disfrutar, tomar decisiones y avanzar y aprender sobre todo. Yo he visto muy importante que participes con nosotros y evidentemente que nos des una conferencia sobre eventos y relaciones públicas, porque uno de nuestros objetivos, como ya saben, nosotros éramos estudiantes el año pasado en la universidad, ya Sí. la parte de nosotros, los organizadores, ya hemos salido de la universidad, pero evidentemente queremos seguir haciendo Paper Award porque es maravilloso y nos encanta. Y Sin también uno de duda. nuestros objetivos es animar a los estudiantes que nos pueden estar viendo ahora a través de Twitch a que el año que viene cojan el relevo, se apunten con nosotros y quieran participar con nosotros de la organización. Así que les has dado una super clase de cómo pueden acceder a los eventos y que lo hagan, evidentemente los Háganlo, animamos. al menos por probarlo, Exacto. pruébenlo. Es un mundo que es para todos, de verdad, que no, hay personalidades totalmente distintas y solamente lo enfocás en lo que a vos te gusta, te apasiona y lo que va con tu personalidad. Eh, 100% háganlo, por lo menos experimentenlo. No, y Porque aparte que ni hablar de que todo, evidentemente todos tienen un lugar, nosotros tenemos desde diseñadores, desde social media, lo que sea, o sea, pueden participar en sin cualquier duda, parte, que no simplemente tengas que ir de un perfil de relaciones públicas, como por ejemplo puede no, ser el para mío, nada, sino desde cualquier perfil. Así que los totalmente. animamos desde aquí a Los que se animamos apunten al año que viene a que se apunten y y que sin nos dudas descarguen un poco a que les va a nosotros, encantar. nos descarguen un poco de trabajo, así somos un equipo más grande, ¿verdad? Que también es importante. Es súper importante, súper importante. El equipo es todo, es la clave. Bueno, pues muchísimas gracias, Venus, por participar. De verdad, ha sido un placer tenerte aquí muy grande. De verdad, por mí personal, Muchísimas ya sabes gracias. que te tengo muchísimo cariño, que nos conocemos de hace ya muchos años y que te mando un beso enorme allí en Buenos Aires, que espero que te hayas Codazo. sentido cómoda. Y es verdad, codazo. Y con mascarilla. Sí, agradecerles infinitamente, la verdad que fue un placer, me encantó poder participar de esta experiencia, poder transmitir lo que son los eventos, lo que son las relaciones públicas. Me parece fantástico esto que están haciendo, este volantazo que han dado, y cómo han cambiado el rubro y bueno, se han ayornado a lo que estamos viviendo en este momento.
Muy buen trabajo, chicos, me parece fantástico y bueno, nada, un codazo, abrazo enorme desde acá, desde Argentina, para todos y eso, espero que para todos este momento tan difícil pase lo más pronto posible. Sé que hay un montón de gente que no la estamos pasando difícil, es difícil estar lejos, pero saber que bueno, que falta menos y que pronto ya nos vamos a reencontrar y a brindar. Un besito enorme. Y si puedo recuperar a Pablo,